Vamos a ver los antipsicóticos típicos. Entonces, su mecanismo de acción es que bloquean los receptores de dopamina tipo D2. Ahora recordemos que cuando la dopamina se une a sus receptores, a través de las proteínas G y todo eso, hace aumento del AMP cíclico. Ahora, ¿cuáles son nombres de antipsicóticos típicos? Esto es, por ejemplo, tioridosina. Otra, clorpropamina. Otra, haloperidol. Flufenacina. Otra, trifluoperacina. Y básicamente esos. Ahora, ¿cuáles son sus indicaciones o cuándo es cuando los vamos a dar? Los vamos a dar en pacientes que vean con trastornos bipolares. Otra, pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Pacientes con enfermedad de Huntington. Pacientes obviamente con depresión. Bueno, puede ser con depresión por Huntington. Otra, pacientes con esquizofrenia. Ahora aquí se van a tratar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Recordemos que tenemos síntomas negativos y síntomas positivos. Síntomas negativos es, por ejemplo, que se quedan como aislados de la gente. Síntomas positivos, por ejemplo, que todo el tiempo están como hipervigilantes, como creyendo que alguien les va a hacer algo. Entonces va a ser para tratar los síntomas positivos. Tratamiento para síntomas positivos. Y básicamente para eso lo vamos a dar. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Y de estos sí tenemos un montón. De hecho, lo voy a poner aquí. Efectos adversos. Entonces vamos a dividirlos en efectos adversos, por ejemplo, endocrinos. Tenemos casi todos son solubles en lípidos. Entonces tienen alta solubilidad en los lípidos. Entonces, varias cosas. Una, si tenemos alta solubilidad en los lípidos, va a ser difícil que podamos excretarlos, porque aquí está la sangre, y aquí hay tejido adiposo. Y aquí tenemos la sangre, digamos que aquí tenemos de la sangre los antipsicóticos típicos. Y pues como los antipsicóticos típicos son solubles en lípidos, pues van a quedar aquí en los adipocitos. Entonces aquí en los adipocitos también vamos a tener antipsicóticos típicos, y ya digamos que el paciente pues ya pasó rato y días, y ya se le fue el efecto de los antipsicóticos típicos, ya los filtró en los riñones y todo esto, y ya no tiene antipsicóticos típicos en la sangre. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Recordemos que cualquier cosa va de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Entonces aquí en los adipocitos tenemos más concentración de los antipsicóticos típicos que en la sangre. Digamos, en la sangre ya no tenemos, o tenemos muy pocos. Entonces los antipsicóticos típicos que se quedan aquí en los adipocitos, porque son liposolubles, van a pasar a la sangre. Entonces otra vez volvemos a tener antipsicóticos típicos aquí en la sangre. Entonces es difícil deshacernos de los antipsicóticos típicos porque tienen alta solubilidad en los lípidos. Entonces se quedan guardados en los lípidos, y aunque el paciente, digamos, en principio podría ya no tenerlo en la sangre, todo lo que se queda en los lípidos hay que pasarlo a la sangre. Entonces son difícil de excretar, o digamos deshacernos de ellos por la alta solubilidad en los lípidos. Otra, vamos con efectos adversos endocrinos. Entonces, todos estos promueven hiperlipidemia, síndrome metabólico, que pues es hiperlipidemia, y en consecuencia esto pueden tener diabetes. Otra, efectos adversos cardíacos. Esto es que vamos a tener un aumento de la duración del intervalo QT. Recordemos que el intervalo QT, si tenemos un electrocardiograma, tenemos P, QRS, T. El intervalo QT va desde que empieza la Q hasta que termina la T. Entonces, intervalo QT. Y lo normal es de 0.35 a 0.45 segundos. Entonces, aquí tenemos que los antipsicóticos típicos hacen un aumento de la duración del QT. O sea, el QT va a durar más
de 0.45 segundos. Ahora recordemos que por cualquier razón que el paciente tenga un aumento de la duración del QT, siempre hay que pensar que el paciente puede desarrollar una arritmia fatal, que es torsades de Points o puntas torcidas, que esto es, nada más veríamos los QRS y se verían así, suben, bajan, así se vería la arritmia de torsades de Points en respuesta a un aumento de la duración del QT, y pues esto es fatal y el paciente se puede morir por eso. Entonces aquí arritmia de torsades de Points, puntas torcidas. Otro efecto adverso es que los antipsicóticos típicos no nada más bloquean los receptores de dopamina tipo 2, o sea, para eso lo utilizamos, pero no nada más bloquean eso, sino que también bloquean los receptores muscarínicos, o sea, los receptores de acetilcolina muscarínicos, también bloquean los receptores alfa-1 adrenérgicos y bloquean los receptores de histamina tipo 1. Entonces, ¿qué pasa si bloqueamos los receptores muscarínicos? El paciente se va a presentar con síntomas anticolinérgicos, como es por ejemplo taquicardia, boca seca, retención urinaria, constipación, midriasis y pues un montón de cosas más. O sea, toda la sintomatología anticolinérgica. Otra, si bloqueamos los receptores alfa-1 adrenérgicos, entonces aquí está el vaso sanguíneo, aquí están los receptores alfa-1. Cuando tenemos una epinefrina que llega aquí a los receptores alfa-1, hacemos vasoconstricción. Ahora recordemos que cuando estamos sentados tenemos cierta presión y cuando nos paramos tenemos una disminución de la presión, pero compensamos esa disminución de la presión haciendo una vasoconstricción por medio de estimulación alfa-1 adrenérgica, y por eso no nos pasa nada. Pero un paciente que viene con un antipsicótico típico que tiene bloqueados los receptores alfa-1, si tiene bloqueado aquí los receptores alfa-1, cuando el paciente se para, que tiene una disminución de la presión como todos, no puede compensar haciendo la vasoconstricción. Entonces este es un paciente que cuando se pare va a tener hipotensión ortostática. Entonces, efectos adversos por el bloqueo de los receptores alfa-1 es que el paciente tiene hipotensión ortostática. Efectos adversos por el bloqueo de los receptores de histamina, el paciente va a tener sedación. Vamos con efectos adversos en el ojo. Entonces aquí tiroidosina hace depósitos en la retina y cloropropamina, esta hace depósitos en la córnea. Ahora nos acordamos de C con C de córnea y aquí la T de la retina de tiroidosina. Entonces esa es la mnemotecnia. Otras tienen efecto, neurológico, y aquí el efecto neurológico, es que tenemos los síntomas extrapiramidales. Los síntomas extrapiramidales son, por ejemplo, acaticia. Esto es que el paciente tiene la necesidad de estarse moviendo. Otro, el paciente tiene bradiquinesia, o sea, le cuesta trabajo moverse, o sea, se siente como rígido. Otra, distonía aguda, que esto es que el paciente tiene espasmo muscular, o sea, sintomatología parecida a la enfermedad de Parkinson. Y básicamente estos son los efectos adversos. Y faltó el de la prolactina. Estos también inhiben, como tenemos inhibido los receptores de la dopamina D2, recordemos que en la pituitaria anterior, producimos prolactina. Y recordemos que la dopamina inhibe la secreción de prolactina. Ahora, si tenemos bloqueados los receptores de dopamina, esto quiere decir que aquí, en la pituitaria anterior que tenemos receptores de dopamina,
Si la dopamina llegara aquí, haría inhibición de la secreción de prolactina. Pero como tenemos bloqueados los receptores de dopamina, entonces no tenemos inhibición de la secreción de prolactina. Entonces va a haber aumento de prolactina. Entonces el paciente va a tener hiperprolactinemia. Ahora recordemos que la prolactina, que la hormona prolactina inhibe a la hormona liberadora de la gonadotropina o de las gonadotropinas, que esta es una hormona que viene del hipotálamo. Entonces, la hormona liberadora de la gonadotropina llega a la adenohipófisis y hasta que la adenohipófisis produzca la FSH y la LH, que son las que necesitamos finalmente para la regulación del ciclo menstrual y todo eso, y para la ovulación y todo eso. Entonces, si tenemos que la prolactina inhibe a la hormona liberadora de la gonadotropina, entonces vamos a tener menos estimulación en la adenohipófisis a que se produzca FSH y LH. Entonces vamos a tener disminución de la FSH y disminución de la LH. Entonces la paciente es una paciente que no va a ovular. Recordemos que para la ovulación se necesita el pico de LH, o sea, una concentración aumentada de la LH. Si tenemos disminución de la LH, porque no tenemos estimulación de la hormona liberadora de la gonadotropina para que se libere la FSH y la LH, entonces la paciente no va a ovular. Entonces es una paciente que tiene irregularidades menstruales y también va a tener oligomenorrea. Entonces los antipsicóticos típicos, su mecanismo de acción es que bloquean los receptores de dopamina D2. Ejemplos: tiroidosina, haloperidol, flufenacina, triofluperacina. Cuando los vamos a utilizar para trastornos bipolares, trastornos de obsesivo compulsivo, enfermedad de Huntington, esquizofrenia, especialmente para tratar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Aquí me faltó otro que es el síndrome de Tourette. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos de los antipsicóticos típicos? Tenemos que primero son muy difíciles de excretar o digamos de deshacernos de ellos porque tienen alta solubilidad en los lípidos. Entonces, bueno, ya vimos cómo funciona esto. Entonces es difícil de deshacernos de los antipsicóticos típicos. Patologías endocrinas o efectos adversos endocrinos: hiperlipidemia, síndrome metabólico, diabetes, hiperprolactinemia, irregularidades menstruales, oligomenorrea. Efectos cardíacos: aumento de la duración del intervalo QT y por tanto arritmia de torsades de Pons. Efecto anticolinérgico: taquicardia, boca seca, retención urinaria, constipación, midriasis. Efecto por bloqueo de los receptores alfa-1, hipotensión ortostática. Efecto adverso por bloqueo de los receptores de histamina, sedación. ¿Qué pasa en el ojo? Tenemos depósitos de la retina o depósitos en la córnea. Los depósitos de la retina son por tiroidosina. Y los síntomas extrapiramidales, que son la acaticia, que es que el paciente tiene la necesidad de moverse, bradiquinesia, que es que le cuesta trabajo moverse, y la distonía aguda, que es básicamente espasmo muscular. Nos vemos en el siguiente video.